este mensaje quede disponible para todos. Entonces les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia. Vamos a terminar a tiempo. Hoy no vamos a tocar temas logísticos, solamente un par de anuncios al final, pero que se concentren y se conecten con el mensaje, que reciban esto como un mensaje de parte del Señor y del Espíritu Santo, porque así viene. Y la evidencia de eso es que yo es la primera vez en este espacio que realmente me dedico a enseñarles una prédica completa, pero necesito hacerlo. Así que voy a empezar con una pregunta. Quiero hacerles una pregunta a todos, o quiero hacernos una pregunta a todos, y es quizás la pregunta que diría yo le va a dar el desarrollo a este mensaje. No le puse título, pero si fuera a tener un título podría ser esta pregunta y es, ¿qué vida vale la pena vivir? ¿O cuál es la vida que vale la pena vivir? Si pensamos en la idea de cuál es la vida que vale la pena vivir, ¿cuál sería esa respuesta? Si tuviéramos la oportunidad de estar como estuve yo hace em, unas semanas en una cama de hospital, quizás donde uno se pone un poquito más trascendental, a pensar en la vida, en las prioridades, a pensar en qué es lo verdaderamente importante de la vida. eh, ¿Cuál sería esa forma de responder esa pregunta que ustedes pudieran de repente decirle a sus hijos, a sus seres queridos? Mira, la vida que vale la pena vivir es esta, o se ve así de esta manera. eh, y creo que los llevo como a un momento así como de dramático, porque son esos momentos, vuelvo y repito, los que lo confrontan a uno y lo hacen reevaluar quizás y repensar la forma como estamos tomando decisiones, cómo estamos viviendo, cómo estamos manejando mi tiempo, dónde estamos poniendo nuestros esfuerzos, nuestra energía, a qué le estamos dando nuestras prioridades, cuál es la vida que vale la pena vivir. Cada día uno se levanta con unos ideales, qué es lo que estoy persiguiendo, qué es lo que estoy conquistando, quiero tener mi casa propia, quiero tener un mejor trabajo, quiero tener más dinero, quiero dejar herencia a mis hijos, quiero hacer $1 millón. eh, Típicamente son cosas materiales las que estamos persiguiendo, pero pues a veces son cosas buenas, tenemos deseos buenos. Quiero tener una familia, quiero tener más unidad familiar, quiero tener un mejor matrimonio. ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Y aún más como comunidad, ¿qué perseguimos? ¿Qué es ser una iglesia exitosa? ¿Qué es que Neuma en Orlando sea una comunidad exitosa? ¿Qué se caracterizaría o qué definiríamos como que somos exitosos como iglesia, como familia, porque llegamos a esto, porque conseguimos esto? ¿Será un auditorio más grande? ¿Será un lugar propio de reunión? ¿Será que lleguemos a tener 100 o 200 o 300 personas? ¿O será que tengamos una banda que suene súper bien y unos equipos propios? Nada de eso, ni de lo que estoy hablando a nivel personal, de conquista personal, ni de lo que estoy hablando como las cosas que uno quisiera perseguir como iglesia, son cosas malas. Todas son cosas buenas, son cosas que queremos, que vamos a tener y que está bien quererlas, pero ¿es eso lo que nos definiría como a los ojos de Dios como una comunidad exitosa? ¿Eso es lo que nos definiría como una persona exitosa? Y para responder esa pregunta desde la perspectiva bíblica, voy a leer algunos textos bíblicos, voy a leer algunos pasajes y se los voy a compartir aquí en el chat para que todos estemos en la misma página, sobre todo en la versión. El primero está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 18. Estas son palabras del apóstol Juan y le escribe a la iglesia lo siguiente. Él dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesinato permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Este mensaje que nos
deja el apóstol Juan es tremendo y vamos a desglosarlo y voy a tomar los siguientes minutos para desglosar esta idea y este mensaje y sacar algunos puntos que llamaron mucho mi atención y creo que el Espíritu Santo me resaltó cuando lo estaba leyendo esta mañana. Pero lo primero es el mensaje que han oído desde el principio. Esa idea desde el principio, cuando Juan le está diciendo a la iglesia, eh, recuerden el mensaje que han oído desde el principio, de alguna manera lo que él está diciendo es, recuerden cuál es el mensaje fundamental o recuerden cuál es el mensaje central o el mensaje principal de nuestra fe. El mensaje central, lo que resume el Evangelio, lo que resume la vida cristiana, está diciendo Juan, recordemos esto, es que nos amemos los unos a los otros. Juan está resumiendo todo el mensaje de Jesús, todo el Evangelio de Jesús, que Jesús mismo dijo cuando le dijeron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dijo, amar a Dios con todo corazón, alma y fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, Juan está diciendo, el mensaje principal, el mensaje fundamental es que nos amemos los unos a los otros. Pero hay una ruptura en el mensaje, en el texto, y Juan pasa de decir, recuerden el mensaje principal que es amarnos unos a otros, y pasa a decir, no seamos como Caín. Y a mí me llama mucho la atención porque Juan pudo haber dicho, no tengamos disgustos, no nos odiemos, no seamos indiferentes los unos a los otros, pero de una vez es como si Juan estuviera diciendo, en el asunto de la fe, en el asunto de seguir a Jesús, el mensaje fundamental es amarnos unos a otros y no hay puntos medios. No hay medio nos amamos. No hay, no, pues yo amo a Andreina y yo amo a Joana y yo amo a Yuyu, pero esa persona que viene los domingos que como que no me gusta tanto, no la amo tanto, o ese que no se ve como yo, o ese que no me simpatiza tanto, porque pareciera que en algún momento nos hemos permitido, los cristianos, escoger. En inglés dicen pick and choose. Escogemos a estos amo, este no. Este me hizo algo, este me miró mal, este me hizo un desplante, este habló mal de mí. Y empezamos a albergar en nuestro corazón una oscuridad, si me permiten ese término, que el Señor no se agrada con ella. Y Juan está siendo radical. Él está diciendo, hermanos, el mensaje principal es amarnos unos a otros. No seamos como Caín que por ser del maligno, o sea, mire, inmediatamente lo pone como alguien que es del diablo, que por ser del maligno asesinó a su hermano. Entonces, Juan está diciendo, no hay puntos medios. Y cuando uno estudia la vida de Caín y Abel, uno se da cuenta que, ustedes saben, Abel presentó una ofrenda, Dios la vio como una ofrenda agradable, Caín presentó una ofrenda, Dios no la vio como una ofrenda agradable, y hubo una conversación entre Dios y Caín. Y me llamó mucho la atención, se las voy a poner aquí. Probablemente ustedes han leído la historia, pero en Génesis 4, del 4 al 7, dice, Abel presentó ofrenda al Señor, lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín, mire lo que dice, se enfureció y andaba cabizbajo. Y estos son unos sentimientos y unas emociones que él permitió en su corazón. Caín permitió que se anidara en su corazón ira y desánimo. Andaba cabizbajo, estaba desanimado y estaba lleno de furia, estaba lleno de ira. Entonces el Señor le dijo, fíjese que cuando él albergó esos sentimientos, el Señor vino y lo buscó y le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. El Espíritu Santo es muy lindo porque siempre que nosotros vamos por un camino que nos va a conducir a algo malo, Él nos advierte. Él vino y le advirtió a Caín. Él le dijo, oye, eso que estás sintiendo en tu corazón no está bueno. Esos sentimientos que estás teniendo en tu corazón no son positivos. Esa forma como estás pensando acerca de tu hermano, eso no me agrada, eso no te va a llegar a ningún lado bueno. Es más, Él le dice, ojo porque el pecado te acecha como una fiera lista. En otra versión dice, el pecado está a la puerta. Y yo creo que hay ocasiones donde nosotros no hemos pecado, pero hay algo en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos dice, ojo, eso que estás pensando, eso que estás sintiendo, tienes que trabajar con eso. Tú lo puedes dominar. Fíjense qué interesante esa declaración.
Dios vio el panorama y le dijo, Caín, tú puedes manejar esto, pero él no quiso. Y pasó de una conversación con Dios a matar a su hermano. Y esto a mí me confronta porque yo pienso que nosotros podríamos servir a Dios, ir a la iglesia, leer la Biblia, alabar a Dios, ponernos disponibles en nuestras agendas de servicio, hacer los deberes cristianos, pero aún así tener algo en nuestro corazón que pueda llevarnos a hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y en este caso podemos, para mantenerlo, digamos, en el contexto de lo que estoy hablando, podríamos ser buenos cristianos que, una vez más, van a la iglesia, se reúnen, son generosos, todas las cosas, pero este tipo me cae mal y le tengo rabia. A esta persona no la voy a perdonar. A ese tipo que me hizo eso, ese no merece mi perdón. Y empezamos a albergar en el fondo de nuestro corazón, de alguna manera, un odio, un resentimiento o una indiferencia. Y entonces, ¿será que el pecado se puede poner a la puerta y acecharnos? ¿Será que eso puede abrir puertas y traer cosas a nuestras vidas? De hecho, el versículo 15 dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y esto lo que nos está diciendo es que el odio o la furia, el enfurecerse, el tener rabia contra alguien y el asesinato se originan en el mismo lugar, se originan en el corazón. Y yo creo que muchas veces, y dos, este mensaje va a tener dos focos de acción. El primero es este, y es malos sentimientos hacia nuestros hermanos. Esta es la primera parte de este mensaje, malos sentimientos hacia hermanos o hacia personas. Y creo que en algún momento hemos decidido dejar en el fondo de nuestro corazón un odio inactivo. Yo hubo un tiempo, algunos de ustedes me conocieron en esa temporada donde a raíz de cosas que me sucedieron y personas que me hicieron mucho daño, yo me permití, hagan de cuenta que esto que tengo acá, esta batería que tengo acá, es odio, es rencor, es resentimiento, es falta de perdón. Y en algún momento yo me permití almacenar eso en mi corazón, meterlo aquí en mi corazón y cubrirlo con mi servicio, cubrirlo con mi podcast, cubrirlo con mis buenas acciones, cubrirlo con mi amor hacia mis hermanos que quiero, a los que me agradan, porque tú sabes, hay gente que es rico amar. Yo a todos los que estoy viendo aquí en esta pantalla los amo y para mí es rico amarlos a todos ustedes. Yo no tengo ningún problema y se los digo de corazón con ninguno de ustedes. Todos ustedes son personas fáciles de amar para mi corazón, pero yo puedo tener algo en mi corazón contra otras personas que me hicieron daño, que me afectaron y yo creo tener el derecho de estar herido, de estar dolido, de es que ustedes no saben lo que me hicieron, es que no es justo, lo que sea, y me pongo como ejemplo para que ustedes identifiquen sus realidades y metemos en el fondo de nuestro corazón como diciendo, esto lo guardo acá y yo, no importa, Señor, yo voy a ser bueno, yo voy a hacer buenas obras, yo voy a... El problema es que eso no es sostenible. Y entonces yo les hago una pregunta. Si tomamos un vaso de agua y lo llenamos de agua hasta arriba y usted me dice, tengo mucha sed y yo le paso el vaso de agua, pero en el fondo de ese vaso de agua hay una cucaracha, ¿usted se tomaría el agua? Nomás les veo la cara. Yo esta mañana me estaba comiendo unas hormiguitas culonas que me trajeron de Santander, pero bueno, eso es otro asunto. Imagínese usted tomarse un vaso de agua. Oye, ese vaso es 90% agua o 99% agua, 1% cucaracha. ¿Por qué no te lo tomas? No, porque esa cucaracha allá adentro, olvídate, echó a perder toda el agua. Y a veces nosotros creemos que podemos en el fondo de nuestro corazón meter esa falta de perdón, meter ese resentimiento, meter ese odio, meter esa indiferencia a mi hermano en la fe, a esa persona que me dañó y taparla con agua, con buenas acciones, con buenas obras, y creemos que Dios se va a tomar gustosamente nuestra ofrenda. De hecho, no sé si se acuerdan de un pasaje en las Escrituras donde dice, si tú vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda
y ve y ponte a cuentas con tu hermano. En otras palabras, lo que está diciéndonos el principio es, no te presentes a Dios con cosas en tu corazón sin resolver. Claro, eso fue lo que yo hice, por eso me tomó un tiempo, me fui de sabático, algunos de ustedes lo entendieron, otros no lo entendieron, pero lo aceptaron, otros lo entendieron y lo aceptaron, otros no lo aceptaron y se fueron, no importa. Yo tenía que vivir mi proceso porque había que lidiar con esa cucaracha. La mía era una cucaracha prehistórica, ya tenía caparazón y toda la cosa se estaba fosilizando ahí en el fondo de mi corazón. Y yo tenía que lidiar con eso y con algunas otras cosas para poder resetear y realinear, pero no estoy hablando de mí ni les estoy queriendo explicar lo que sucedió conmigo, simplemente me uso como ejemplo porque quiero que sepan que este mensaje no viene desde un corazón dañado ni desde alguien que señala, sino desde alguien que ha pasado por ahí, que ha tenido cosas en su corazón ocultas y el problema es que las palabras del Evangelio no las podemos tomar a la ligera. Esas cosas tenemos que solucionarlas y prestarlas atención. Entonces te dije que este mensaje iba a tener dos frentes. El primer frente es odio, rencor, resentimiento, rechazo, falta de perdón hacia otras personas que podrían estar en esta comunidad o por fuera de ella, pero que son mis hermanos y mis hermanas en la fe. O podría, o la segunda parte del mensaje, que ahorita voy a ella, ténganmela ahí en remojo, con la que voy a terminar ahorita el mensaje, pero sobre todo con esta primera parte quiero hacer hincapié en Mateo 5, 21 al 22, son palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no maten, y todo el que mata quedará sujeto a juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto a juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Entonces Jesús no, estas no son palabras menores. Jesús está diciendo, hay juicio e infierno para el que se enoja, insulta o maldice a sus hermanos. Y uno diría, pero no es justo. Y por eso es que tiene sentido, por eso es que Juan dice, esto es principal, esto es fundamental. Ámense unos a otros, no sean como Caín. En otras palabras, él está diciendo, no hay punto medio. O te amas o eres un asesino. Porque Jesús dijo, antes el que asesinaba iba al juicio, ahora el que se enoja va al juicio. O sea que Jesús se toma en serio la forma como nosotros sentimos hacia aquellos que llamamos nuestros hermanos. Y yo creo que Juan lo lleva a otro nivel. Juan finalmente lo que termina diciendo es que la indiferencia, y esta es la segunda parte del mensaje, entonces la primera parte del mensaje es, tengo cosas con las que tengo que lidiar que están en mi corazón hacia otros, ok, tengan eso en remojo. Y ahora la segunda parte ya no es falta de perdón, odio y rencor, sino es indiferencia. En otras palabras, hay dos maneras de ser como Caín. La primera es odio, falta de rencor, resentimiento hacia un hermano, enojo, y la otra es simplemente soy indiferente. Y creo que esta es más tesa, porque en esta es más fácil caer. Como que, pues yo no te odio, pero me eres indiferente. O sea, como que esa persona me resbala, no me viene. La veo los domingos, o está ahí, o lo que sea, o es de mi familia, no tengo ni idea. Cada quien haga una evaluación interna de dónde puede haber personas en esas categorías en su vida. Pero Juan lo que termina diciendo es, la indiferencia a la necesidad del prójimo es casi como un asesinato. Mire lo que dice Primera de Juan 3:17. Lo leímos ahorita. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Qué pregunta tan tesa. Yo creo que pasajes como estos nos invitan definitivamente a mirar hacia adentro, a ubicar qué pasa dentro de nuestro corazón para que se albergue odio o indiferencia hacia otra persona. No podemos aceptar eso como algo normal. Yo en algún momento, a mí se me volvió normal levantarme todos los días de mi vida por una temporada con odio en mi corazón hacia las personas que me hicieron daño. Y llega un punto donde pasajes como estos lo tienen que llevar a uno a reflexionar y decir, ¿qué anidé en mi corazón? ¿Qué permití que se arraigara en mi corazón para que a mí se me volviera normal esto?
para que ver a esta persona en necesidad no me duela, para que ver a esta persona pasando dificultades no me importe, para que yo pueda ser totalmente indiferente a la realidad de esta persona. De hecho, me llama la atención que cuando Caín efectivamente mató a Abel, si ustedes siguen leyendo la historia, la forma como Dios lo confronta es diciéndole, oye Caín, ¿dónde está tu hermano? Y claro, era una pregunta difícil porque Dios sabía la respuesta, pero quería llevarlo a él a responder. Y la respuesta de Caín habla de lo que había sucedido en su corazón, porque la respuesta de Caín fue, ¿quién me puso a mí por guarda de mi hermano? ¿Lo han leído? O sea, le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es, no, lo maté, sino, y es que a mí, ¿quién me puso de esa función de guardar a mi hermano? Y yo creo que en ocasiones nosotros vemos a alguien con necesidad y decimos, ¿y quién me puso a mí para proveerle a esta persona? ¿O quién me puso a mí para ser el que resuelve las necesidades o los problemas de esta persona? No, que fulano se quedó sin trabajo. Uf, de malas. ¿Quién sabe qué hizo mal? Ese no es mi problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros damos cuando vemos la necesidad en otras personas? ¿Somos indiferentes? Porque según ese pasaje, la buena vida, que fue la pregunta que yo empecé haciéndoles, ¿cuál es la buena vida? ¿Cuál es la vida que vale la pena vivir? No se puede separar del amor a los demás. No puedo separar la buena vida del amor a los demás. Familia, escúchenme bien, si algo se les va a quedar de este mensaje, el Espíritu Santo nos está diciendo, la buena vida no la puedes separar de amar a otros. Es el mensaje que escucharon desde el principio, ámense los unos a los otros. Y la realidad es que llegamos a este país, la mayoría de nosotros somos inmigrantes, con excepción de uno o dos de ustedes que nacieron en este país. Algunos vinimos con un sueño, con unas motivaciones, las que sean. Nada malo, todo correcto, pero como decía Juan Gonzalo el día de la cena de Acción de Gracias, a veces uno llega a este país porque aquí va a ser rico, porque aquí va a encontrar las cosas materiales, porque aquí va a conseguir todos los juguetes que siempre quiso, porque aquí va a poder prosperar. Y todo eso está bien, nada de eso está mal. El tema es que esa no es la buena vida. La buena vida no puede hacerse, no puede excluir a mis hermanos, no puede excluir el amor hacia mis hermanos. Y alguien dirá, no, pero yo los amo a mi manera. Pero fíjate que en el versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Y yo no sé si ustedes están familiarizados con este concepto, probablemente los que llevan en la iglesia más de 10 o 15 años como yo, sí. Pero yo me acuerdo que a mí me preguntaban mucho, ¿tienes seguridad de salvación? No sé si a alguien alguna vez le han hecho esa pregunta o está familiarizado con ese concepto, la seguridad de salvación. Y sobre todo esto lo usaban mucho los evangelistas o los que hacían evangelismo explosivo para decir, oye, si murieras hoy, ¿estás seguro de que irías al cielo? ¿Estás seguro de que eres salvo? Y normalmente uno decía, sí, yo estoy seguro. Y te preguntaban por qué. Y entonces la respuesta correcta es porque Dios envió a su Hijo a morir por mis pecados o algún tipo de versículo que habla del plan de salvación, de cómo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y teológicamente esa respuesta es correcta. El problema es que hay un cortocircuito porque el apóstol Juan aquí está diciendo, nosotros tenemos seguridad de salvación en 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, eso es tener seguridad de salvación, saber que ya no tengo muerte eterna, sino que ahora tengo vida eterna, porque amamos a nuestros hermanos. En otras palabras, lo que a mí me asegura que yo he sido salvo es que yo amo a mis hermanos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque en el corazón humano no hay capacidad para amar a los demás como a nosotros mismos. Eso no es una obra natural del corazón del ser humano. El corazón del ser humano necesita ser renovado por el Espíritu Santo para poder tener ese tipo de amor. Entonces, la evidencia de que yo he sido salvo y he sido renovado por el Espíritu Santo es que yo puedo amar a mis hermanos. Esa es la evidencia de que he pasado de muerte a vida. El día que Caín mató a Abel, ese día no solamente murió Abel, también murió Caín. Entonces, al morir Caín,
o al matar Caín a Abel, en ese momento él muere. ¿Por qué? Porque la evidencia que he pasado de muerte a vida es que puedo amar a mis hermanos, no que puedo matar a mis hermanos. Entonces, nosotros creemos que la espiritualidad se evidencia en nuestra relación con Dios. Típicamente uno dice, esta persona es espiritual y la forma como respondemos, si yo le pregunto, ¿y por qué tú dices que esta persona es espiritual? No, porque es que la relación que él tiene con Dios, o por la forma como él ora, o porque se sabe mucho la Biblia, o porque va mucho a la iglesia. Y creemos que esa es la evidencia de que una persona es espiritual. Pero lo que nos está diciendo este pasaje es que la muestra de que alguien es espiritual no es tanto tu relación vertical con Dios, sino tu relación horizontal con tus hermanos. Esa es la verdadera evidencia de que tienes una correcta relación con Dios. La relación con Dios se materializa en una correcta relación con mis hermanos. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, probablemente ustedes lo han leído, él dice, puedo hablar lenguas angelicales, puedo eh, tener muchos dones, puedo hacer muchas buenas acciones, pero si no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Nada soy, de nada me sirve. En otras palabras, puedo parecer muy espiritual, pero realmente la verdadera evidencia de que soy espiritual es que amo a mis hermanos. Si no tengo amor, nada soy. Si lo volteas, podríamos decir que lo contrario también es cierto. Si tengo amor, soy todo. Si tengo amor, soy todo. Ahora, ¿qué significa tener amor? ¿Cuál es cómo se ve el tener amor? Si el indicador de mi espiritualidad y de una iglesia espiritual y de una buena vida a los ojos de Dios es el amor a los demás, ¿cómo se ve ese amor? Porque mire lo que dice Primera de Juan 3:18. Les pongo acá. Creo que Andrés me levantó la mano, pero al final, cuando termine el mensaje, con gusto podemos hacer comentarios y preguntas. Queridos hijos, 1 de Juan 3:18, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Esto es muy importante, familia. Yo no conozco iglesias cristianas, y estoy hablando de iglesias cristianas porque nosotros somos cristianos y somos una iglesia. Yo no conozco iglesias cristianas que no hablen del amor. Todas hablan del amor. Aquí la pregunta no es si hablamos del amor. Aquí la pregunta no es si predicamos del amor. Aquí la pregunta no es si somos una iglesia que predica el amor incondicional de Dios o habla del amor de los unos a los otros. Juan está diciendo, queridos hermanos, no amemos de palabra ni de labios para afuera. En otras palabras, al final decir que amamos, al final decir que somos una iglesia de amor, al final decir que nos amamos unos a otros, ese no es el indicador, sino con hechos y de verdad. No es lo mismo hablar de palabra que hablar de hecho. No es lo mismo decir, brother, yo te amo, a cocinarme una sopa el día que salí del hospital, como lo hizo José conmigo. Se vino a mi casa y me preparó una sopa. Y no estoy diciendo con esto que los otros no me amaron, ojo. Estoy resaltando una obra de hecho y de verdad que tuvo José, que se vino desde su casa, 30 y pico de millas para llegar a la mía. Fue al supermercado, compró papa, yuca, racacha, ñame, malanga, eh, papa dulce, pollo, trajo su olla, sus utensilios, sus condimentos, cocinó, me vio comer, me dejó la olla, los condimentos, el pollo que sobró, la malanga que sobró y se fue. Yo a veces digo te amo, pero estoy dispuesto a ir a cocinar una sopa a esa persona. Es que no es solo de labios para afuera, es con hechos y de verdad. El amor se tiene que materializar en palabras. Hay que ponerles brazos, hay que ponerle pies, hay que ponerle piernas a nuestras palabras. Hay que poner nuestras palabras en acción.
Yo creo que el mundo está cansado de las palabras y yo creo que la iglesia está cansada de las palabras. Yo creo que hay cristianos cansados de las palabras. Ninguno de nosotros es un cristiano nacido de nuevo en Neuma Church. Todos venimos de otras iglesias, todos tenemos un trasfondo de algún tipo religioso, cristiano, espiritual. Y todos hemos escuchado del amor de Dios, todos hemos escuchado que en la iglesia nos debemos amar los unos a los otros, del hermanito en la fe. Pero el momento de verdad, en inglés MOT, Moment of Truth, el momento de verdad es el momento en el que tú ves a tu hermano y le dices te amo o lo amas. No es lo mismo. La invitación, familia, que el Espíritu Santo nos está haciendo, y ya estoy entrando en la recta final del mensaje, es a no quedarnos en la teoría, sino a llevar el mensaje a la práctica. No podemos ser una iglesia que ama en teoría. No podemos ser una iglesia de discursos bonitos. No podemos ser una iglesia de fotos bonitas en Instagram. No podemos ser una iglesia de reels espectaculares en Instagram y de mensajes espectaculares los domingos y de prédicas inspiradoras. Tenemos que ser una iglesia que ame de hecho y de verdad. Y yo no estoy diciendo con esto para los que son melancólicos y sensibles que no lo estemos haciendo. Este mensaje no es porque es que ustedes no lo están haciendo y yo no me siento amado o no siento que se estén amando. Por favor, no lo tomen por ahí. Yo lo que siento, porque he estado orando y meditando mucho sobre los siguientes pasos de Neuma, es mi responsabilidad. Dios me puso como pastor de esta comunidad. Tengo que rendir cuentas a Neuma Miami, tengo que rendir cuentas a mi pastor. Hay unas expectativas, ellos creyeron en nosotros, ellos me fijaron un salario, yo trabajo para ellos. Por supuesto, yo tengo que estar pensando en todas estas cosas, pero en medio del pensar, Señor, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo hacemos para crecer? Fui a ver un local, grabé un video, se lo mandé al pastor, el pastor me dijo, Felipe, yo creo que todavía no es tiempo, hay que esperar un poco". Yo sigo pensando, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para movernos? ¿Cómo hacernos para crecer? ¿Cómo hacemos para que la gente que nos visita se quede? Y el Espíritu Santo me puso esto en el corazón, me puso este mensaje en el corazón. A mí, y yo se los quiero compartir a ustedes. Es un mensaje que Él me da a mí para que yo lo materialice en mi vida, pero yo se los comparto a ustedes porque ustedes son el equipo fundamental que Dios llamó en este tiempo para acompañarnos a plantar iglesia. Y yo creo que si nosotros queremos marcar una diferencia, la forma de hacer que la gente se quede no es teniendo un auditorio más bonito, no es teniendo una mejor pantalla, no es teniendo un mejor sonido, no es teniendo una alabanza más espectacular. Oye, si tenemos esas cosas, bienvenidas, no nos van a caer mal. Un mejor salón para los niños, no nos va a caer mal. Necesitamos un lugar para los bebés porque tenemos 2 bebés en camino. Todo eso está buenísimo, pero eso no es lo que va a hacer que la iglesia crezca y la gente se quede. La gente se queda en un lugar incómodo donde lo aman y se va de un lugar espectacular donde no se siente amado. Y si no, digan, si no se los pregunto a ustedes, ¿por qué están aquí en Neuma? Si en un año que yo me fui y los dejé botados, como algunos sintieron, y perdónenme que de repente así sí así fue, eh, con todo y eso prefirieron volver acá, porque de alguna manera ustedes se sienten amados por mi esposa y por mí. Y fueron por varias iglesias de Orlando y en ningún lado encajaron. Y todas las iglesias a las que fueron son espectaculares. No me malinterpreten. No estoy diciendo que ellos no amen. Pero hubo algo allí que ustedes en particular no se sintieron amados. Y la gente está buscando, y la gente no está buscando la iglesia con mejor pantalla, con mejor sonido, con mejores sillas. Uno busca comodidad, obviamente. Nadie quiere ir a reunirse en un parque a 84 grados o a 90 grados. Eso es lógico. Pero la gente no está buscando eso. La gente está buscando pertenecer y ser amada. Y cuando hablo de la gente, no estoy hablando de la gente que no ha venido. Estoy hablando de la gente que está aquí. Manuel y Heidi necesitan ser amados y recibidos. Alex y Mili necesitan ser amados y recibidos. Andrea y José necesitan ser amados y recibidos. Felipe y Catalina necesitamos ser amados y recibidos. Necesitamos que la gente nos ame de hechos y de verdad. Lo que nos va a hacer llegar al nivel que queremos llegar como iglesia es que nos amemos los unos a los otros. Entonces, les voy a dejar dos cosas para llevar de la teoría a la práctica este mensaje. La primera parte, si ustedes tienen cosas en su corazón que tienen que lidiar, no voy a hablar de eso. Ya hablé de eso, sobre eso, perdonen, sanen,
hagan lo que tengan que hacer para sanar y perdonar. No se den el lujo de guardar esas cosas en su corazón, se los digo por experiencia propia, no vale la pena y vale toda la pena ser libres. Lo mejor de mi vida sucedió cuando yo perdoné, solté y bendije a las personas que me hicieron daño, cuando empecé a orar por ellas, cuando les perdoné la deuda financiera que tenían conmigo, cuando empecé a bendecirlos, cuando dejé de tener rencor, Dios empezó a bendecir mi vida de una manera exponencial. Vale la pena perdonar. Pero sobre el segundo punto que tiene que ver con el amor de hechos y de verdad, no el de palabras, quiero dejarles dos retos o dos desafíos. El primero, recuerden todos los días cuánto los ama Dios. Todos los días. Levántense y recuerden, Dios, tú eres demasiado bueno, cuánto tú me amas, tú me perdonaste, tú me salvaste, tú enviaste a tu Hijo a morir por mí, tú hiciste todas estas cosas por mí. De hecho, el apóstol Juan nos da la respuesta. Él dice en primera de Juan 3:16, que es donde están las dos claves que les quiero dejar. En esto conocemos lo que es el amor. O sea, ¿tú quieres conocer el amor de verdad? Jesucristo entregó su vida por nosotros. En otras palabras, no podríamos conocer el amor si no es a través del sacrificio de Jesús. Como ya lo dije, de forma natural, yo no puedo amar como Jesús me llama a amar. A mí me nace matar. A mí me dan ganas de matar a más de uno. Esa es la realidad, esa es mi naturaleza humana. En mi naturaleza humana yo soy como Caín. A mí el que me hace daño me dan ganas de hacerle daño. A mí el que me insulta me dan ganas de insultarlo. A mí el que se burla de mí me dan ganas de sacarlo de mi vida. A mí el que me desea el mal me dan ganas de... Pero en Cristo, porque mi corazón ha sido regenerado y como yo sé que Él me amó a mí cuando yo no merecía ese amor y Él entregó su vida por mí, cuando yo conozco ese amor, entonces yo estoy listo para la segunda parte. Entonces la primera parte, recuerde todos los días cuánto lo amó Dios y la segunda parte es todos los días entreguémonos en amor. Mire lo que dice Juan, sigue diciendo, así también, o sea, así como Cristo que entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Yo me acuerdo cuando nosotros plantamos Viva en Bogotá en el año 2016, nosotros le pusimos un eslogan a la iglesia. Ese eslogan ya no lo tiene más hoy, hoy tiene otro, pero se lo cambiamos en algún momento. Pero cuando nacimos, nació Viva y decíamos una iglesia para gente sin iglesia. Y eso fue como nuestro caballito de batalla por mucho tiempo. Una iglesia para gente sin iglesia. Y hablábamos de amar a la gente que la iglesia no estaba amando. Entonces decíamos, vamos a amar a las prostitutas, vamos a amar a los drogadictos, vamos a amar a los homosexuales, y empezábamos a pensar todas las personas que de alguna u otra manera la iglesia en ese tiempo, estoy hablando del año 2016, no amaba. Pero en algún momento cambiamos el eslogan porque nos dimos cuenta que hacer un énfasis en las personas sin iglesia nos estaba haciendo mirar demasiado hacia afuera y muy poco hacia adentro. Y a veces es muy fácil amar a esos que vienen de afuera destruidos, pero no amarnos nosotros mismos entre nosotros. Y yo creo que el amor tiene que empezar en casa. Y lo digo de manera literal. El amor tiene que empezar en tu casa. Porque si tú, José, no puedes amar a Andrea, olvídate que me vas a amar a mí, men. Es más, si uno no se puede amar a uno mismo, no puede amar a nadie más. Porque Jesús dijo, ame a su prójimo como a usted mismo. En otras palabras, en la medida en que usted se ama, va a poder amar a los demás. Y esto tiene que empezar en nuestras casas, pero tiene que trascender a este grupo que está aquí en la pantalla. De una manera real, la invitación que yo les estoy haciendo y que creo que el Espíritu Santo nos está haciendo a todos es, no importa si no nos volvemos una iglesia de 100 o 200 personas el próximo año, no importa si no crecemos exponencialmente, ¿será que podemos crecer en amarnos unos a otros? Hemos venido creciendo, creo que mucho, pero ¿será que podemos ir más allá? ¿Será que podemos ponerle hechos y palabras, hechos y verdad a nuestras palabras? Entonces, ¿cómo puedo yo entregarme por mis hermanos? Esa es la pregunta. Y yo quisiera desafiarlos a que empecemos a pensar en formas de entregarnos los unos por los otros, como José lo hizo conmigo, viniendo a, a prepararme sopita, o como Yuyu lo hizo el día que fue y me llevó caldo de hueso al hospital.
y como alguien lo puede hacer mandando un mensaje de texto con un versículo inspirador o con unas palabras de ánimo, una nota de voz, porque al final es cómo puedes pasar de palabras a acciones, cómo puedes pasar a decir, ay, Joja, yo te amo. Pues sí, yo te amo, pero estoy pasando por necesidad. No dice Juan 3:17, lo acabamos de leer, 1 Juan 3:17, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en él? Y quítale bienes materiales y necesidad y cámbialo. Si alguien que posee salud ve a su hermano que está sin salud y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que que el amor de Dios está en él? Si alguien que tiene trabajo y ve a su hermano sin trabajo, si alguien que tiene la alacena llena y ve a su hermano que está pasando hambre, si tú tienes algo para dar y ves que alguien lo necesita y no se lo das, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios está en ti? De manera que el reto y el desafío, y por eso era mi urgencia de compartir este mensaje con ustedes, es que yo creo que el Espíritu Santo nos quiere llevar a otro nivel como iglesia. Yo personalmente creo eso, pero tienen que empezar a romperse cosas que hay entre nosotros. Yo sé que estamos conociéndonos, que estamos empezando, pero tenemos que empezar a ser más intencionales. Tenemos que decir, sabe que a mí como que este no me gusta, como que no me cae bien, como que yo siento que me mira mal, como que hay alguna cosa ahí que no me cuadra. Ok, con ese es con el que más tienes que ser intencional y entregarte por esa persona. Ahora, no les estoy diciendo mañana llame al que le cae mal, porque entonces cuando usted llame el otro va a decir, ay, me llamó a mí, o sea que le caía mal. No, vamos a empezar a buscar maneras de entregarnos unos por otros. ¿Sí? ¿Qué tal si salimos de esa burbuja de egoísmo en la que a veces estamos inmersos y me estoy incluyendo? A veces estamos muy enfocados en nosotros, en mi drama, en mi problema, tengo que proveer, tengo que resolver, tengo que pagar el cheque al final de mes. Y todo eso es cierto y hay que hacerlo. Pero ¿cómo puedo sacar un espacio en medio de mi día para hacer una obra de amor hacia mi hermano? Esto puede traducirse en visitar a alguien, puede traducirse en invitar a alguien a tu casa a comer, puede traducirse en el domingo llegar con un regalito para alguien, un pancito con queso o, o un chicharroncito que preparaste en la casa. A mí no me pueden dar chicharrón porque me cae mal. em, o una sopita que le preparaste, o lo vas a invitar a almorzar, o los invitas a tu casa, y no siempre a los mismos, porque por más rosquita es fácil, reunirnos y amar a los que nos caen bien es fácil. Pero ¿cómo puedo empezar? Somos un cuerpo, somos hermanos en Cristo. ¿Cómo podemos empezar a amarnos unos a otros? Entonces, los dejo con esos dos desafíos, familia. Les reitero que este mensaje no viene desde mi corazón, sino viene, creo, del corazón del Espíritu para ustedes y para nosotros. Em, esta semana no tenemos iglesia, entre comillas, y la pregunta es, ¿cómo podemos ser la iglesia si no tengamos iglesia? ¿Cómo podemos este fin de semana tener gestos intencionales? Puede que yo no esté preparando nada formal y no diga nos vamos a ver en el parque tal o vamos a ir a vernos en la playa tal o en la casa de tal, como lo hemos hecho y está espectacular. Pero ¿qué tal si ustedes, entre ustedes, buscan la manera de congregarse el domingo, una familia con otra, compartir, tener un gesto en el que se amen unos a otros? ¿Y qué tal si la otra semana que es Thanksgiving pensamos en maneras de preocuparnos unos por otros? Aquí hay personas que están recién llegadas, que de pronto no tienen presupuesto para hacer una cena, que a lo mejor no tienen con quién compartir. Sería muy bonito podernos asegurar de que no sea solamente yo con mi familia, con mis amigos y mi banquete y mis fotos para el Instagram, sino, oye, Dios me puso una carga en el corazón por esta familia. Los voy a llamar. ¿Tienen con quién pasar Thanksgiving? ¿Quieren venir a mi casa? No tienen que traer nada. Me gustaría que vengan y pasen con nosotros. Sí, no estoy diciendo que pasemos todos juntos, no tiene que ser así, no todo tiene que ser un evento convocado, pero tenemos que empezar a tener actos y gestos que nos unan como iglesia, que nos unan como familia y que cuando la gente venga diga, esta gente ama de verdad. ¿Por qué? Porque se ve que se aman de verdad y porque fueron cálidos y bondadosos conmigo. Porque al final uno, el domingo no puede realmente amar a la gente, no puede ser cálido con las personas que vienen, puede ser especial, puede dignificarlos, pero los vas a amar es realmente cuando te empieces a relacionar con ellos.
Y otra cosa que me gusta mucho, y con esto termino, es que he visto que yo he sido muy intencional, no sé si se han dado cuenta en presentarlos, desde que empecé a llegar, yo quise presentar a Andrés con Juan Gonzalo, a Juan Gonzalo lo quise presentar con Alexander, em, a este muchacho Gabriel que no ha vuelto y le estaba escribiendo y no me responde mis mensajes, si alguien le puede escribir sería bueno, a ver si de repente a alguien le hace eco. Fui muy intencional de presentarlo con ustedes. ¿Por qué? Porque sé que ustedes trabajan en construcción y yo digo, hombre, si no nos ayudamos entre nosotros, estamos fregados, ¿sí? Y qué bonito saber que Andrés llamó a Alex para un negocio y Alex vio que el negocio era más grande de lo que él podía hacer y llamó a Juan y después terminaron los tres trabajando en ese proyecto. Esas cosas a mí me llenan de gozo porque esas para mí son formas de amar. Es decir, ¿sabes qué me importa esta persona? Voy a ver cómo ayudo para que él tenga trabajo, para que él no pase necesidad, para que él pueda tener una mejor provisión para su casa. Por eso cuando Sergio y Tatiana se fueron para Miami, hice todo lo que estaba en mi alcance por conectarlos con los pastores allá, a conectarlos con Sergio, mi amigo, el piloto. Ya cada quien decide si se queda, si se va para otro lado, eso no, ese no es el punto. Pero yo siempre estoy pensando cómo los conecto. Ya ustedes verán si se ayudan, si se sacan provecho los unos, no se aprovechan, sino si sacan provecho los unos de los otros. Yo creo que deberíamos ser ese tipo de comunidad. Saber que si Andreina trabaja en seguros y yo voy a comprar un seguro, oiga, pues voy a llamar a Andreina. Andreina, usted me puede vender el seguro. O si Manuel trabaja en transporte y yo necesito ir a un lado, Manuel, usted me puede llevar y yo le pago el viaje. O sea, si no podemos hacer esas cosas como familia, todo es discurso, todo se queda entonces en un discurso de alto nivel y no tenemos diferencia entre los del mundo y los de la iglesia. Entonces creo que hay muchas maneras en las que podemos poner en práctica este mensaje, muchísimas, em, y yo me incluyo. Yo creo que yo tengo mucho más que puedo hacer para amarlos a todos ustedes. He tenido mucha carga esta semana por Guille, por su abuelita. Me llenó de gozo el corazón porque yo oré por esa señora como no he orado ni por mí, ni por mi sanidad. Y cuando veo las fotos digo, ay Señor, gracias porque respondiste, porque la realidad es que hay veces que he orado y las personas no se sanan. Y pues Dios es soberano y no podemos hacer nada, pero gracias Señor porque aquí respondiste y yo pues pienso en la fe de Guille y en todo lo que pasa con ustedes a mí me importa. Pero no puede ser solo yo con ustedes, sino tenemos que ser todos como familia, porque somos una familia. Así no usemos ese término en el día a día, somos hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, em, ese es mi mensaje para hoy. Voy a parar la grabación y después lo envío para quien